Nos vemos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. La restitución internacional de menores es un tema muy amplio e interesante, que en cierta medida está ligado con otros temas jurídicos de igual importancia que son la sustracción de menores. La falta de comunicación de los progenitores y sus constantes disputas después de una separación o de quebrantarse el vínculo matrimonial entre ellos son las principales causas que originan que uno de los padres decida sustraer a su menor hijo a un territorio distinto de su residencia habitual, sin el consentimiento del otro progenitor. Lo más lógico es que los padres afectados busquen un apoyo en las autoridades del país donde residía el menor, quienes deberán actuar con urgencia a fin de lograr su restitución inmediata, con el afán de proteger sus derechos y velar por su interés superior. ¿Quién mejor que el maestro Manuel Hernández Rodríguez, especialista en Derecho Familiar, para instruirnos en este tema en nuestras noches de conversatorios de capacitación y actualización continua ANAC 2021? Solicitamos amablemente a todos los participantes mantener sus micrófonos apagados. Se podrá solicitar la intervención con una pregunta en el chat de la misma aplicación o levantando la mano, y se le hará saber a nuestro oponente. Le damos el uso de la voz a la licenciada Silvia Xochitl Armenta Masuski, quien nos dará una breve reseña de nuestro ponente. Adelante, licenciada Silvia. Gracias, muchas gracias. Bienvenidos sean todos. Contamos con el maestro en Derecho, Manuel Hernández Rodríguez. Él es licenciado en Derecho con especialidad en Derecho Privado y maestría en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro. Actualmente cursa el doctorado en Derecho con orientación constitucional, penal y derechos humanos en el INDEPAC. El maestro Manuel Hernández cuenta con 5 certificaciones, 2 de ellas por la Barra Americana de Abogados, Abarroli, México, respecto del curso de formación de formadores para la incorporación del sistema penal acusatorio adversarial, así como técnicas de mediación y negociación. La tercera certificación es la impartida por el Consulado General de México en San Diego, California, Estados Unidos, en materia de restitución internacional y procedimientos internacionales. Otra certificación por ODR Latinoamérica y Alinea Centro de Mediación respecto del curso Certificación Internacional para Cibermediadores. Otra certificación por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, CONOCER, con el estándar de competencia, intervención para la solución de conflictos. Durante 20 años de especialización en materia familiar, del 2000 al 2003, ocupó el cargo de secretario auxiliar y particular en el Juzgado Segundo Familiar del Poder Judicial del Estado. A finales del 2003 ingresó al DIF del Estado de Querétaro, ocupando el puesto de coordinador de asistencia jurídica a población vulnerable. Posteriormente, coordinador de asistencia jurídica a Casa Hogar. A partir del 2008 hasta febrero del 2019, fue subprocurador de protección de niñas, niños y adolescentes. A su vez, se desempeñó como encargado de despacho de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del CEDIF de abril a octubre del 2018. A partir de febrero de 2019, es socio director del área de Derecho Familiar en Vanguardia Jurídica y abogado postulante especializado en litigio en Derecho Familiar nacional e internacional y mediación, así como coordinador y docente en la maestría en Derecho con énfasis en juicios orales de la Universidad Mondragón, México, y ha coordinado más de 5 diplomados en Derecho Familiar en diversas universidades. También ha sido impulsor de 45 reformas al Código Civil, así como la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y el Reglamento de Adopción, ambos del Estado de Querétaro, y la tesis aislada con número de registro 170170, respecto de la suspensión de convivencias al ser declarada la pérdida de la patria potestad emitida por el primer tribunal colegiado del 22º Circuito.
El 15 de noviembre del 2018 ingresa como miembro supernumerario de la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado, AC. El 10 de diciembre de 2018 fue reconocido por la Dirección General de Protección a Mexicanos en el exterior de la Secretaría de Relaciones Exteriores por ser un profesional especializado en la protección de niñas, niños y adolescentes en los procedimientos de derecho internacional. En febrero de 2019 ingresó a la Asociación para la Resolución de Conflictos, AC, Capítulo Querétaro, ARCO. En julio del mismo año cursó el Diplomado de Mecanismos Alternos en Solución de Conflictos, el cual fue impartido por el presidente de ARCO y miembro de la Academia del Instituto de Mediación de México. En 2019 formó parte como subdelegado de la Delegación Regional Norte de la FIA en el estado de Querétaro. En junio de 2020 tomó el curso Algunas tesis sobre razonamiento judicial, impartido por el doctor Manuel Atienza, docente del área de posgrado de la Benemérita Universidad de Oaxaca. En julio de 2020 contribuyó con el artículo La mediación familiar en la contingencia sanitaria COVID-19, el cual fue publicado por la UNAM en el libro Emergencia Sanitaria por COVID-19, Medios Alternos de Solución de Conflictos, número 32. De igual forma, en octubre de 2020 tomó el curso Sexto Taller de Cooperación Procesal Internacional, impartido por la Secretaría de las Relaciones Exteriores y la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos. También es catedrático en la licenciatura de Facultad de Derecho y División de Posgrado en la especialidad en Derecho Privado en la Universidad Autónoma de Querétaro, así como en diversas universidades privadas, tales como la Universidad Mondragón, México, Universidad de Londres, Universidad Anáhuac Campus Querétaro y New Element University. También es docente capacitador en la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sede Querétaro. También en el Instituto de Especialización Judicial del Poder Judicial del Estado de Querétaro, Universidad Magnoamericana en Morelia, Michoacán, Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal, INDEPAC, Colegio Nacional de Profesores de Derecho Procesal y en el Instituto Nacional de Capacitación Jurídica y Juicios Orales. Así pues, le damos la más cordial bienvenida a nuestro ponente del día de hoy, maestro en Derecho, Manuel Hernández Rodríguez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Saludo con muchísimo gusto a la licenciada Maribel Bricio. De igual manera, muchas gracias por la invitación a la Asociación Nacional de Abogados por Querétaro, AC. Y bueno, saludo también con mucho afecto a cada uno de los colegas que el día de hoy nos acompañan. Bien, el día de hoy vamos a platicar acerca del tema de restitución internacional. Trataremos que sea una charla dinámica. Por supuesto, siéntate en la confianza de poder realizar cualquier pregunta que pueda generarles alguna inquietud. Es un tema de relevancia derivado de la practicidad que se requiere al momento de ser emplazados o tramitar o en su momento participar en una audiencia de restitución. Trataré que el día de hoy que se exponga podamos platicar entre colegas y sobre todo exponer estos tips, estos consejos que pueden ser útiles para el desarrollo profesional. Considero que el poder compartir un poco lo que hemos podido aprender en el profesional, ya sea a veces como servidor público y ahora como abogado litigante, es importante desarrollar una comunidad jurídica que conozca este procedimiento para la protección de los niños y sobre todo para un procedimiento que es lo que busca precisamente la convención. Entonces, muy agradecido de que el día de hoy, el jueves, estén pues en sintonía de esta charla y obviamente pues empezar con el tema. Comentarles que México ha suscrito algunos tratados internacionales en materia de familia, entre ellos el tema de sustracción internacional, temas de adopción internacional, alimentos para obtención en el extranjero. Y bueno, es importante señalar que el tema de restitución internacional son asuntos que pueden ser entre 176, 146 aproximadamente al año. Obviamente hay niños que están involucrados hasta menos de 16 años, que es la edad
máxima que contempla el tema de la convención. Es decir, a nivel nacional se ventilan entre 250 a 350 asuntos, en los cuales, pues promedio en Querétaro se llevan entre 5 a 10 restituciones, en los cuales, pues bueno, participan normalmente países europeos, de Estados Unidos y obviamente Centroamérica y Latinoamérica. Comentarles que México, después de la reforma del 2011, cobra mayor importancia el tema de los tratados internacionales porque se les da esa importancia. En su momento esta jerarquía, igualmente constitucional, y en la cual México tiene que respetar los tratados internacionales, y esto antes de esta reforma, pues simplemente eran vistos de una manera a veces de invitación. Ahora es una obligación y el tema es la interpretación y la aplicación de estos tratados. El día de hoy voy a tratar de dar claridad con relación a algunas tesis que ha emitido la Corte e incluso ha emitido algunos cuadernillos respecto al tema de la restitución internacional. Entonces la exposición que va a versar respecto a este tema va a ser sobre todo orientado a estos criterios que ha emitido nuestro máximo tribunal en temas de restitución. Comentarles también que va a ser importante tener siempre enfocado el artículo 4 constitucional, que es el máximo artículo que habla acerca del interés superior de los niños, al igual que la Convención de los Derechos de los Niños, que es el eje transversal, por supuesto, de todos los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, derivado de esta convención, pues deriva la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, y el tema principal es interpretar cuál es el interés superior del niño. Definitivamente, cada asunto que tenemos, seguramente para el padre es uno el interés superior del niño y para la mamá resulta ser otro. Entonces, lo complicado es determinar el interés superior del niño bajo una arista y óptica del juzgador. ¿Cómo él podría tener esta óptica respecto a diferentes posiciones? Y en su momento, precisamente, un contrachoque que se da respecto a diferentes cuestionamientos, reflexiones. Entonces, vamos a dilucidar el día de hoy el tema del interés superior del niño en la Convención. Muchos han criticado la Convención respecto a si el principio de urgencia contraviene el interés superior del niño, si el tema de las excepciones del artículo 13 podría contravenir el interés superior del niño, el tema de que sea un procedimiento de urgencia, si contraviene o no el interés superior del niño, el hecho de que a veces se desechen las pruebas, si contraviene o no el interés superior del niño, el tema de que participe o no también es un tema cuestionable, el tema de la edad, el tema de la participación, el tema de las pruebas, el alcance probatorio, el desechamiento excesivo de las pruebas, el tema inclusive de la adquisición de las pruebas, la procedencia lícita de las pruebas, todo eso es un tema de un análisis bien interesante en el tema de restitución internacional. Y algo bien importante es el Estado, cómo va a coadyuvar. Y cuando hablamos del Estado, hablamos de las autoridades que intervienen en el proceso de restitución y en su momento el juez, cómo va guiando este procedimiento especial, porque es un procedimiento especial con reglas que, por supuesto, una vez que llegue a nuestro Código de Procedimientos Civiles y Familiares a nivel nacional, pues será una guía fundamental para tener un eje rector sobre el procedimiento de restitución. Definitivamente esta reforma que se da para generar este Código Civil y de Procedimientos Familiares, comentarles que existió un amparo por omisión derivado de un amparo que promovió precisamente colegios de abogados y que entonces exhorta al Congreso de la Unión para su expedición ya prácticamente en medio año y poder gozar ya de un código y en su momento su aplicación ya tanto en un tema de oralidad y seguramente con un procedimiento muy específico en un capitulado de restitución y también seguramente privilegiar el tema de los mecanismos alternos derivado también de una reforma del 17 constitucional como derecho humano a que los procedimientos se puedan resolver primeramente a través de una mediación, como lo voy a explicar en un procedimiento de restitución antes de iniciar la audiencia constitucional, a que exhortar a las partes a una mediación siempre y cuando pues no exista un riesgo para los niños, sobre todo en temas de abuso sexual
o violencia familiar grave que pudiera ocasionar pues una revictimización en caso de un retorno asistido. Y en su momento platicaremos acerca de ello. De igual manera, mencionaba que la Convención de los Derechos de los Niños, que es la máxima en su momento legislación, convención que habla acerca de los niños, pues esta convención nos dice desde el artículo 11 que los estados van a adoptar todas las medidas para que los niños no sean trasladados o retenidos ilícitamente en países de los cuales no tienen la residencia, es decir, solamente estaban transitando o fueron trasladados sin el consentimiento de los padres o se quedaron más tiempo del permitido. Vamos a platicar acerca de eso. En sí, el nombre es la Convención sobre Aspectos Civiles de Sustracción Internacional de Menores. Es el tratado internacional que vamos a platicar. Es un tratado de 1980, pero con adición a México para el 91. De igual manera, pues está alineado a la Convención de los Derechos del Niño. Y algo muy importante en esta diapositiva, de manera general, me gusta ejemplificarlo así en esta primera diapositiva que contempla varios conceptos importantes. Número uno, la restitución internacional procede cuando hay un traslado ilícito, es decir, el papá o la mamá no dio el consentimiento para llevárselos. Y dos, cuando sí da la autorización, pero se quedan más tiempo del permitido. Es decir, tendrían que quedarse hasta el día 15 de mayo y la señora no regresó el 15 de mayo o el señor y se quedaron en el país donde supuestamente iban a vacacionar. Entonces, a partir del 15 de mayo empieza una retención ilícita y ya no regresan a Querétaro. Se han quedado en Estados Unidos, se han quedado en Colombia, se han quedado en Canadá, cuando se supone que iban únicamente un mes, únicamente a Navidad, únicamente a verano, y entonces, obviamente con el permiso de uno de los padres, con pasaporte en mano. Sin embargo, pues retuvieron de manera unilateral a los hijos. Entonces, lo que está señalando esta convención es que los padres no pueden tomar decisiones unilaterales. En ocasiones, la madre o el padre piensan que es el interés superior de sus hijos quedarse en Canadá, quedarse en Estados Unidos, quedarse en Francia, quedarse en Italia, porque son países de primer mundo. Y a veces quieren llegar a competir a México con alguno de estos países que son potencia mundial. Y a veces quieren señalar que el interés superior del niño pues es que esté en Vancouver, que probablemente se pueda quedar en Phoenix, Arizona, porque es una ciudad de vanguardia, porque existen buenas universidades, porque incluso puede estar en Inglaterra y puede llegar a una educación de máxima calidad, o por qué no en España, en Madrid, o por qué no en Barcelona. Y entonces el cuestionamiento es, ¿cuál es el interés superior del niño? Sin embargo, en el tema de la restitución internacional es que las decisiones se deben de tomar en conjunto, es decir, por ambos padres. Ambos ejercen la patria potestad, ambos ejercen la misma facultad de tomar decisiones de residencia, de custodia, de atención médica, de salud, y ambos ejercen esta obligatoriedad parental. ¿Por qué solamente un progenitor va a tomar decisiones con respecto al interés superior del menor si no ha sido privado del derecho de la patria potestad? Y aún así, si tiene el derecho de la custodia o convivencias, porque esto es algo bien importante que tenemos que poner énfasis. ¿Qué derecho se vulnera en el tema de restitución internacional? Uno, o la custodia judicial o efectiva, es decir, la custodia judicial es porque yo tenía la custodia decretada por un juez, o la custodia efectiva, que es un término que no tenemos en el Código Civil, pero sí está en la Convención, y lo voy a explicar y la Corte ya lo mencionó. La custodia efectiva es simplemente el hecho de tener a tu hijo bajo tu guarda, la que ejercemos todos los papás que no estamos en un procedimiento judicial, la que ejerzo yo de Diego y Sofía y Gael en mi casa. Esa es una custodia efectiva, cuando yo estoy con ellos todos los días. Y que entonces cuando mi esposa se los lleva a otro país, sin mi autorización, porque agarró la gaveta, tomó los 3 pasaportes de mis hijos y hoy agarró un vuelo
saliendo de Querétaro a Houston. ¿Por qué? Porque tenemos la visa en el cajón. ¿Por qué? Porque tenemos los pasaportes en el cajón. Pero hoy en la mañana los vi. Yo ejercía una custodia efectiva. No ejercía una convivencia porque vivíamos en el mismo domicilio conyugal. Yo vivía con mis hijos y yo ejercía una custodia efectiva. No es necesario tener una custodia judicial para invocar la restitución. Basta vivir en el mismo domicilio para tener esa custodia efectiva. Pero vamos a poner el caso que entonces tenemos a dos padres separados. Puedo tener la convivencia también, una convivencia cotidiana, una convivencia ordinaria, una convivencia efectiva. ¿Cuál es esa? Pues que todos los días pasaba yo por mis hijos para llevarlos al colegio, que yo pasaba por ellos y los llevaba a casa de sus abuelos a comer 2 veces por semana, que yo pasaba cada 15 días por ellos desde el viernes y los entregaba el domingo, sin necesidad de una orden judicial, como tendría que ser cuando nos separamos. Sin embargo, cuando existen conflictos, acudimos ante un juez y eso se llama convivencias judiciales. Aquí lo importante señalar es que también hay convivencias efectivas, que son las que no señala el juez, que sí se llevan a cabo y que cuando me priva mi esposa, mi concubina o la madre de mis hijos de ese derecho cotidiano, entonces yo puedo invocar la restitución. Entonces se vulneran 2 derechos en el tema de restitución: custodia o convivencias, judicial o efectiva, cuando hay un traslado o retención ilícita. ¿Qué es lo que dice la convención? A ordenar una restitución inmediata al lugar donde vivían los niños, Querétaro. ¿Qué tengo que probar yo como abogado postulante? Que en Querétaro iban a la escuela, que en Querétaro tenían su domicilio de residencia, que en Querétaro iban al médico, que en Querétaro iban a una escuela extracurricular de deporte, que iban en alguna actividad social, en un club, y lo puedo acreditar con documentales. Entonces, lo primero que tenemos que empezar a documentar es que aquí tenían su residencia, contratos de arrendamiento, comprobantes de domicilio y todo aquello, obviamente que yo trabajo en Querétaro, no sé, que estoy en una universidad, recibos de nómina, que ella trabajaba aquí o que ella vivía aquí, entonces recibos, estados de cuenta, donde ella también tenía su residencia. ¿Quién es ella? Mi esposa en Querétaro. Entonces, toda la documentación que yo pueda tener al alcance respecto de que la residencia es de mis hijos, aquí en Querétaro, que yo trabajo aquí y que mi esposa también trabaja aquí, y por supuesto una fotografía para poder identificar a los niños al momento de esta búsqueda que se pueda realizar por la autoridad que en su momento va a conocer del asunto, una autoridad jurisdiccional que va a llevar el asunto hasta la corte, pero también con la intervención de una autoridad administrativa llamada Autoridad Central, en este caso en México, Secretaría de Relaciones Exteriores. Es un tratado, pues, de competencia, en el cual hay una autoridad que ordena la restitución y una autoridad que abre a juicio para determinar si los niños retornan a México o no. La única manera de que los niños no retornen a México es que exista una causa justificada suficientemente grave que coloca a los niños en una situación intolerable para que en su momento no regresen a Querétaro, o 2, que yo consentí que se fueran a vivir a otro país, o inclusive una tercera, que es que los niños no quieran estar en Querétaro, pero tendría que estar justificada su decisión. Es decir, un niño no va a decidir la restitución, va a opinar, va a participar, pero dependiendo la edad y la madurez, se llama autonomía progresiva. Vamos a ir platicando un poquito de eso. Les voy a poner unos videos a efecto de que vayamos teniendo diferentes intervenciones y opiniones con algunos especialistas en el tema. La convención habla de eso desde su preámbulo, que es un interés, proteger ese interés de sus niños. Ese es el objetivo de la convención, pero también tiene otro principio, que es el de urgencia. Entonces ahí, conforme avancemos en esta conversación, hablaremos del tema de los tiempos. ¿Por qué es importante? Es un principio rector de esto. ¿Por qué? Porque la idea es retornar al niño a su situación que tenía lo antes posible, antes de que se le genere un daño. Entonces, el procedimiento es de urgencia, es rápido. Hay que evitar que el niño pierda la temporalidad que tenía en el lugar donde residía.
Conceptos centrales, autoridad central. ¿Quién es la autoridad central? ¿Cómo saber quién es la autoridad que señala la convención en autoridad central? En México es Secretaría de Relaciones Exteriores. Hay que meternos a la página de la Haya, buscar la Convención de Sustracción Internacional de Menores y ahí podemos determinar cada país qué autoridad señala. Uno es, en otros países, por ejemplo, es la Suprema Corte, en otros es la FGR, en otros es, en su momento, la Autoridad de Infancia, pero en la mayoría, normalmente es la Autoridad de Servicio Exterior, las cancillerías, en la mayoría de los países. Pero ustedes podrán simplemente meterse en la página de la Haya y ahí ustedes pueden ver el directorio de todos los países que forman parte de la convención. Principio de urgencia significa hay que hacerlo en un procedimiento ágil, sumarísimo, rápido, que se garanticen todos los derechos humanos del debido proceso, pero hay que contemplar qué procedimiento es el que tú tienes en cada una de las legislaciones locales, hasta en tanto tengamos un código de procedimientos civiles y familiares de manera federal y en su momento ponga orden en el tema. Sin embargo, al día de hoy, lo que vamos a ocupar es el código de procedimientos civiles, lo que conocemos al día de hoy de manera local en cada una de las entidades federativas, y sobre esto se va a regular el proceso. La parte sustantiva, la parte del derecho de interpretación del tratado, yo los invito a que puedan analizar los criterios de la Corte. No el Código Civil, no legislación local. Analizar la interpretación de la Suprema Corte, a efecto de tener mayor precisión de lo que yo entiendo por custodia efectiva, de lo que yo entiendo por residencia, porque a lo mejor no puedo ir al artículo 32, al artículo 29 del Código Civil y pensar que son 6 meses, que ha dicho la Corte de los conceptos de la Convención. Entonces creo que ese será mi primer tip, a que analizar las tesis y jurisprudencias que existen en el plano y los cuadernos que ha emitido la Suprema Corte de creación reciente. Maestro. De custodia y residencia. Adelante. Maestro, hay una pregunta interesante. Dice Miguel Plata de MAS. Saludos, maestro Manuel, desde MAS. Infancia Feliz pregunta, ¿México ratificó a la Convención de la Haya? Sí, México forma parte de este Tratado Internacional de Restitución Internacional de la Haya en el 91. Entonces, hay diferentes, estos tratados internacionales tienen el nombre de la ciudad donde se suscribe y en su momento donde se suscribe por los países. Entonces, en este caso, por ejemplo, está la Convención de los Derechos del Niño, que es de Nueva York. Entonces, allá es donde prácticamente se reunieron y realizaron el análisis de esta convención, pero la de la Haya es respecto a la sustracción de menores. Entonces, México forma parte de esta convención y esto lo podemos consultar en la página de la Haya. ¿Qué países forman parte? Porque esto es bien importante la pregunta. Va a haber países que no forman parte. México forma parte de casi todos los tratados. México siempre suscribe todos. Y hay implicaciones bien serias. Y hay reservas que pueden hacer algunos de los países. Por ejemplo, Estados Unidos tiene una reserva donde ellos no proporcionan el abogado pro bono. Estados Unidos no. Dice, ok, ¿quieres litigar el asunto? Contrata a tu abogado. México dijo, sí, yo sí lo dispongo. ¿A quién contratan? Si la persona me tocó un asunto hace 15 días de un país sudamericano. Señalan a la Universidad Autónoma de Querétaro porque el señor mencionó que no tenía abogado. Lo mencionas en tu solicitud. ¿Qué fue lo que hizo la juez? Manda un oficio a la Facultad de Derecho. La Facultad de Derecho lo canaliza al bufete jurídico de la UAC y la UAC, al yo ser docente, me invitan a poder yo representar al señor. Con mucho gusto acepté, es un procedimiento pro bono, gratuito, y en su momento es parte de la obligatoriedad que asume el Estado mexicano al adherirse completamente a la convención. Estados Unidos no. Estados Unidos sí se adhiere, pero hace reservas en ciertas obligaciones. Entonces, en este caso, contestando a nuestro colega, México sí forma parte tanto de la Convención de los Derechos del Niño de Nueva York como la Convención de Restitución Internacional, lo cual lo convierte en un país que está obligado a entender e interpretar y aplicar la Convención.
Fíjate que, comentando ahorita incluso esta parte, algunas autoridades jurisdiccionales han comentado, es que podemos caer en responsabilidad si no lo aplicamos. Así es, si no se aplica la convención de manera debida. Sin embargo, cuando existe una causa justificada, simplemente se justifica fundando y motivando adecuadamente y ya, el Estado mexicano estará cumpliendo con la restitución, con el Tratado Internacional de Restitución, porque está justificado en el propio tratado una excepción en el artículo 13 que te señala en qué casos no es procedente la restitución. Entonces, no siempre se tiene que decretar la restitución. ¿Por qué? Porque también señala las excepciones de la aplicación. Entonces, solamente hay que adecuar perfectamente el caso a la excepción y ya está contemplado. Voy a poner un poquito de luz por la hora y ya espero. Creo que sí mejoró un poquito la visión. Muy bien. Espero haber respondido. Si no, me pongo a sus órdenes para más adelante ampliar la duda o la pregunta o la respuesta si fuera necesario. Hay otro concepto de derecho de visita y el tema de retención o traslado ilícito. Entonces, ya entrando al tema que nos ocupa, en el artículo primero de la Convención sobre Sustracción Internacional de Menores te dice, hay que garantizar la restitución inmediata, rápido, cuando se vulnera derechos de visita o de convivencia. Bien, ¿cuál es el interés superior que ha emitido la Corte en esta tesis que señalo de registro? No podemos invocar que la Convención va en contra del interés superior, porque al momento en que se suscribe el tratado, está inmerso el interés superior del niño porque emana de la Convención de Niños. Es decir, este tratado trae como base, pilar, el interés superior del niño. La comunidad internacional estuvo de acuerdo en la suscripción del tratado porque va acorde a el interés superior del niño, sobre todo privilegiar que los padres no tomen decisiones unilaterales de retener o sustraer a los niños. Deben los padres participar en igualdad de circunstancias, padre y madre. Por eso en Europa se está fomentando mucho el tema de la custodia compartida, aunque muchos psicólogos no estén de acuerdo. Y muchos abogados y autoridades no están de acuerdo con el tema de la custodia compartida, que es otro tema, pero cada vez en Europa va en aumento, sobre todo en adolescentes y sobre todo en niños mayores de 8, 9 años, donde al momento de padres que han estado separados, los propios niños dicen, quiero volver a ver a mi padre y también quiero estar con mi mamá, pero quiero estar con ambos, no solamente conviviendo, disfrutando una semana. Y cada vez tenemos más padres también que quieren participar en una paternidad responsable que, bueno, que en la práctica mucha falta hace. O sea, seguramente la mayor parte de los litigios son promovidos por mujeres en base a una paternidad, pues, no responsable. Sin embargo, hay muy buenos padres también y padres que cada vez más exigen este derecho de los niños a la convivencia con ellos. Y bueno, yo felicito que cada vez existan mayores papás presentes y no solamente sean proveedores. Ahora las mamás también han salido a proveer porque ya no alcanzan los salarios en México y ahora se requiere un equipo de los dos y eso está generando las custodias compartidas. Otro tema, otras circunstancias, platicaremos ya, si nos invitan, en ese punto yo he ganado 2 amparos en temas de custodia compartida. Me apasiona el tema de igualdad, también me apasiona el tema de perspectiva de género, lo entiendo perfectamente tanto en el tema de la importancia del rol de la mujer, el rol del hombre y el equipo que deben de tener los dos para una crianza efectiva en nuestros niños y adolescentes que no crezcan con resentimientos hacia alguna de las padres significativos. En ese tenor, el interés superior del niño es el retorno inmediato, es la primicia. Yo les puedo decir que el 85% de los asuntos es retorno inmediato. Y los menos va a ser la excepción. Y esa excepción hay que probarla. No solamente el yo creo o el yo pienso, ahorita voy a platicar de eso. Por eso el artículo 2 te dice, señores, en cada uno de los estados deben de tener en su propia legislación un procedimiento de urgencia, en este caso del Código Civil de Querétaro, hasta que en tanto ponga el orden, nuestro Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares,
bajo unos lineamientos de oralidad que seguramente así será. Y entonces, sin embargo, la Corte señaló que hay un plazo de 6 semanas, que incluso la propia convención lo señala, pero es un plazo sugerido. ¿Por qué sugerido? Porque este plazo no debe de privar los derechos fundamentales del debido proceso. No es más importante la urgencia que la oportunidad de oponerse, ofertar pruebas, excepcionarse, apelar, inconformarse y todo lo que implica un debido proceso. Entonces te dice, hazlo rápido. ¿En qué puntos? Acelera las pruebas. Dale celeridad en la aplicación de algunos procedimientos en cuanto a la obtención de la prueba. Y eso es lo que tenemos que acortar. Si tienes un periodo probatorio en un juicio ordinario, hazlo sumario para que sea el más rápido, más eficaz e incluso todo en una sola audiencia, admitir, desechar, desahogar, preparar aquellos que se requieran y desahogar aquellas documentales para su debida objeción en la audiencia constitucional y aquellas que requieran preparación, señalar plazo en 24 horas, 48, 36, pero rápido. No sacar el acuerdo una semana después, no señalar fechas hasta en un mes después, a la brevedad. Es lo único que está diciendo la convención. Y el plazo sugerido son las 6 semanas, salvo las impugnaciones respectivas que contempla nuestro sistema mexicano. En su momento, ¿qué es lo que nos dice esta tesis del 2017? Hazlo en un juicio sumario. 2, que sea un juicio sumario, pero que contemple todo el debido proceso 14 y 16 constitucional. No te saltes ninguna etapa postulatoria, probatoria, conclusiva, impugnativa, de ejecución y previamente la mediación. En su momento, y digo previamente porque la mediación puede caber en cualquier etapa. Cabe señalar que la mediación se debe realizar y se debe de imponer y se debe de promover incluso hasta en la ejecución, en el retorno voluntario de cómo va a regresar mi hijo a su lugar de origen. Entonces me propongo yo, obviamente a lo mejor custodiado, a lo mejor con algunos mecanismos, pero puedo llegar a ciertos acuerdos y al final también para el interés superior de mi hijo. Tenemos la participación de un extranjero, ahora ya se conectan por Zoom, y entonces en la audiencia oral, si no puede venir en una de las partes por la distancia, por el COVID, por la parte migratoria, no hay problema, esta persona acude al consulado, por el consulado se conecta con Relaciones Exteriores México, Relaciones Exteriores le da el link, en este caso a la autoridad jurisdiccional, y la autoridad jurisdiccional con el apoyo técnico da apertura a una reunión Zoom como la de ahorita, y ahí vamos a tener a una de las partes que está en Italia, que está en Francia, y entonces la juez lo va a asistir con un intérprete que va a estar aquí auxiliando, además que está la Autoridad Central de Relaciones Exteriores conectado, y además que en la audiencia también va a estar un representante de la Cancillería en la audiencia constitucional. Cabe señalar también que entonces se nombra también un abogado para que pueda asistir y no tengamos algún problema. Este es un formato de restitución de Estados Unidos hacia México. Un niño americano que fue trasladado a Querétaro. ¿Qué se pone? Primeramente, ¿quién es el niño? Si era un niño mexicano, americano, ciudadano, no, cuántos kilogramos, media filiación, estatura, algunos rasgos. ¿Quién es el padre que solicita la restitución? Padre, madre, edad, nacionalidad, residencia o no, tienen abogado o no, ahí viene, al momento no tengo abogado. ¿Quién es la persona que lo ha retenido? Mujer, hombre, padre, madre, nacionalidad, residencia, ciudadanía o no, todo eso. En este tema es importante mencionar que hay una corriente muy importante en el tema de mediación familiar internacional. Lo quiero poner bajo su mejor opinión para fomentar la mediación en temas de restitución internacional. Vamos a escuchar ahorita a nuestra querida doctora Nuria González Martí, y ella es una especialista en el tema de restitución internacional y sobre todo ha capacitado en temas de mediación familiar internacional en temas de restitución.
familia en un mundo globalizado como el actual es una familia birracial, binacional, birreligiosa, bilingüe y sobre todo bicultural. Hablamos de un incremento de familias internacionales, es decir, aquellas familias conformadas por individuos que están bajo la jurisdicción de naciones diversas. Hablamos de una evidente crisis de la familia como institución que recae irremediablemente en la figura del matrimonio. Hablamos de un incremento del número de conflictos familiares transfronterizos y en aquellos supuestos donde hay niñas, niños y adolescentes y la relación de pareja truncada, el lamentable incremento de sustracciones internacionales de menores por parte de uno de sus progenitores. Es decir, hablamos de aquellas situaciones en donde un familiar cercano o donde un padre o una madre, denominado progenitor subtractor, traslada o retiene ilícitamente de su residencia habitual a un menor de 16 años, quebrantando los derechos de guarda y custodia del otro padre o madre denominado progenitor perjudicado. México y los Estados Unidos de América tienen una situación muy particular en este tema porque no olvidemos que comparten una frontera de aproximadamente 3.000 kilómetros y además comparten un trasiego transfronterizo, un flujo migratorio de gran calado con más de 11 millones y medio de mexicanos en los Estados Unidos y más de 700.000 norteamericanos en México. México y los Estados Unidos representan el 10% de todas las sustracciones parentales internacionales de menores a nivel mundial. De lo que se desprende de las estadísticas oficiales, las últimas que tenemos a octubre de 2015, México tiene 395 casos abiertos con 581 menores involucrados, de los cuales 303 casos son con los Estados Unidos, con 400 menores involucrados. Estas cifras no son solamente una cuantificación numérica, sino una manera de visualizar que debemos poner en práctica una serie de principios torales o fundamentales para la infancia al proyectar una verdadera protección internacional e integral de la minoría. Aquí no hablamos de lo que es mejor o lo que le conviene a los padres, sino lo que mejor conviene a los hijos en su interés superior. Un concepto jurídico indeterminado que hay que interpretar caso por caso. Igualmente, en esa protección internacional e integral de la minoridad, hay que subrayar el derecho del niño a mantener contacto directo con ambos padres, así como el derecho humano a no ser separado. Pero ¿cuál es el objetivo entonces al plantear situaciones como la descrita? El primer objetivo es la prevención, y esta prevención a través, 1, de publicitar que este acto es una sustracción, 2, capacitar a los diferentes interlocutores que intervendrán en el proceso, y en tercer lugar, promover los medios alternos de solución de conflictos a través de la mediación familiar internacional. Todos los esfuerzos deben orientarse a la prevención a través de la búsqueda de mecanismos conducentes a la detección y disuasión de la sustracción internacional de niños, niñas y adolescentes por parte de uno de sus progenitores y de ese modo prevenir sus efectos tan nocivos sobre estos niños, niñas y adolescentes. La puesta en marcha a través del convenio realizado entre el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo para el inicio del primer programa de capacitación y certificación de mediadores familiares internacionales en casos de sustracción es un gran avance hacia la búsqueda de una protección real, de hecho y de derecho, de la infancia que se encuentra inmersa en esta batalla campal de los padres. La mediación como proceso cooperativo de resolución de conflicto en el que un tercero imparcial llamado mediador facilita la comunicación entre las partes y así ayuda a alcanzar una solución mutuamente aceptable. En los conflictos familiares está comprobado que la búsqueda de soluciones a través de un proceso como la mediación permite que los acuerdos logrados entre las partes, entre los mediados, sean duraderos en el tiempo y factibles de cumplimiento. Todo ello devengará en el multicitado y no menos necesario interés superior de nuestras niñas, niños y adolescentes. Bien, consecuentemente, lo importante es abrir un diálogo entre los padres, como bien lo ha comentado en muchas ocasiones la maestra, la doctora Sarita Santillán. Hay muchos temas emocionales también en el tema de la mediación. Y es importante este manejo del conflicto, el manejo de la comunicación asertiva, de las emociones y además el consejo, sobre todo, del tema jurídico.
cuál es el alcance de la conducta que se ha realizado y sobre todo llevar a los padres a poder tomar ellos la mejor decisión de sus familias a través de un mecanismo alterno que en este caso tiene injerencia en un tema de restitución internacional. Normalmente, la mediación va enfocada a una restitución voluntaria. Es decir, que a lo mejor el niño termina el ciclo escolar, pero se va a restituir y se vuelve cosa juzgada y se trata de una ejecución. Mientras tanto, la alerta migratoria se conserva, los pasaportes siguen estando a disposición del juez. En su momento hay ciertos mecanismos de inspección, de verificación, alguna garantía para reparación de daño. Sin embargo, se busca que el niño pueda tener contacto con ambos padres y se busque restituir al niño de una manera sana, cordial, voluntaria, sin que represente tanta afectación. Entonces vamos a poner un caso de restitución internacional de Estados Unidos a México. Primero se hace la solicitud. Llega entonces, ¿en dónde se hace la solicitud? Se hace precisamente en un consulado, en una embajada. En este caso, si hay diversos consulados distribuidos en la Unión Americana, pues se hace en el domicilio más cercano del consulado, que se tenga acceso. Se solicita el procedimiento de restitución, llega hacia la autoridad central, es decir, en Ciudad de México. Una vez que llega a la Cancillería, ahí en Reforma, lo canalizan hacia Querétaro. Ellos, previo a esa canalización, revisan el expediente a efecto de que esté completo, esté debidamente integrado. Eso también lo hace la autoridad central en Estados Unidos. Pero una vez que ya está completo, entonces lo remiten hacia el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Querétaro. Él lo envía a alguno de los 12 juzgados familiares. Alguno de los jueces familiares va a conocer del asunto de restitución. Es importante señalar que la persona que solicita la restitución hace una narración cronológica como tipo de demanda de lo que ha ocurrido y cómo se los llevaron, y obviamente anexa la documentación que refería al inicio para acreditar la residencia y algunas fotografías para identificación física de los niños, además de la media filiación. Y cabe señalar que se anexan documentos base para la identidad de los niños y de todas las partes conforme a la historia que ellos han señalado, los cuales no requieren ser apostillados, porque obviamente están siendo tramitados a través de una autoridad central, pero sí requieren ser traducidos, porque es importante que si son documentos norteamericanos y están en inglés, el juicio lo va a conocer un juez de Querétaro. Entonces necesitamos que estén traducidos al español y en consecuencia sí va a ser un costo importante para la persona que hace la solicitud de restitución poder acompañar todos los documentos traducidos al idioma del juez que va a conocer el asunto. Entonces, si mi hijo está en Italia, pues los documentos queretanos, ¿a qué traducirlos? Al italiano. ¿Cuánto me va a costar? Pues un buen dinero, porque se cobra por hojas. Entonces, ahí es donde vamos a tener que hacer la primera inversión de nuestros clientes, porque entonces no van a poder hacer la solicitud de hoy para mañana. Primeramente tendrán que juntar la información, tendrán que ir con un perito traductor y hacer una cotización y pagar pues una cantidad importante de los documentos que van a presentar. Más vale presentar documentos, porque si uno no presenta los documentos suficientes, con lo que hay, es el juez italiano con lo que va a resolver. Entonces, primer tip o recomendación, no hay que ser limitativos. Hay que invertirle a la documentación que obviamente como abogados tenemos que analizar conforme al caso que es importante presentar, pero sí va a tener que invertir nuestro cliente en la traducción respectiva al juicio donde se va a llevar a cabo. Ojalá fuera España, ojalá fuera Latinoamérica, a excepción de Brasil, pero de lo contrario, pues tendríamos que pagar por hoja la traducción respectiva. Una vez entonces que llega el expediente traducido, completo, al tribunal y a un juzgado, este juzgado lo primero que hace es radicar el expediente. Antes de eso, analiza cuál es la circunstancia y a qué autoridades le va a dar intervención para la búsqueda y localización
de los niños. Eso es muy importante. Y ahí radica la mitad del proceso de restitución y la eficacia de la restitución. ¿Cuál es la autoridad más eficaz para localizar niños? ¿Un actuario? ¿La policía municipal? ¿La policía estatal? ¿La Interpol? ¿O una autoridad de una unidad de investigación de búsqueda de personas desaparecidas? Eso es lo primero que tendríamos que cuestionar. ¿A quién le va a dar intervención el juez para buscar a esos niños? Que además no se entere. Que sea una búsqueda sigilosa, una búsqueda eficaz. Porque el señor en su solicitud va a señalar que están en 3 o 4 domicilios. La abuelita, la tía Carla, la tía Erika, el tío Luis. Ok, vamos a ir a los 4 al mismo tiempo. Vamos a ir uno por uno porque si fallamos en el primero, pues le marcarán al celular y esos niños ya no los vimos. ¿O cómo vamos a hacer esa búsqueda eficaz? Una sola intervención y concreta. Hay que darle vista a la Fiscalía a través de la Dirección de Personas Desaparecidas para que antes de hacer el operativo de localización y de resguardo, ellos hagan la investigación, nos digan de estos 4 domicilios dónde está conforme a las fotografías, los identifiquen y digan, viven aquí, aquí están los niños en la colonia Casablanca, van en la escuela Girasoles de la calle 52, van en un horario de las 9 a las 12:30 y yo recomiendo que no sea en la casa porque hay temas de alcohol y de droga y probablemente de armas de fuego. El lugar indicado es en la escuela, pero no a las 9 porque están los papás, a las 10:30, después del receso. Ellos te van a indicar de manera precisa el lugar para el operativo es un éxito. Y eso es una muy buena práctica. Después de estos años que participé con funcionario público en algunas, bueno, en todas las diligencias de restitución y ahora en la vida práctica, ese fue el canal, esa fue la ruta efectiva. Porque antes se perdía mucho tiempo mandando a diferentes autoridades. Y más si era un municipio. Más si el municipio era pueblo chico. Y entonces pues, se conocían todas las autoridades. Había, dependiendo con quién ibas tú para resguardar al niño, dependiendo quién era el personaje, pues se volvía complicada esa restitución. Entonces tiene que ser de una manera muy sigilosa y se vuelve, yo les diría, un operativo. Es un operativo policíaco. Punto. Y simplemente el juez ordena este operativo y ahora sí, ya una vez que está localizado, el comandante le marca al juez y le dice, su señoría, ya lo tenemos localizado a la hora que usted indique. Y nosotros referimos a esta hora, hoy, mañana o pasado, excepto el viernes porque ese día no van a clases porque es el último de mes. Ah, gracias. Qué bueno que nos recuerda eso. O el lunes no porque es el día de la madre y hay festival y ya sabemos que ese día van a estar todos los papás y mamás, entonces ese día tampoco. Entonces, o es el martes o es el jueves. Qué mejor que ya te dijeron todo. Entonces, ahora sí vas a la segura. Se hace ese operativo, vas por los niños, ¿quiénes van? Varios actuarios. ¿Para qué varios actuarios? Unos para notificar al director, otro para la localización del niño, otro espera al papá, que obviamente le van a hablar, lo espera, resguardas al niño y otro que va a acompañar al niño en la camioneta cuando se lo trasladan a un centro asistencial, a una casa hogar. Es un resguardo temporal. ¿Para qué? Para tener al niño y no vuelva a ser sustraído. Ahí entonces es importante que acuda autoridad representante de Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, estatal, municipal, dependiendo de la competencia, o el distrito, y acude Ministerio Público adscrito a juzgados familiares en el operativo de resguardo y obviamente la autoridad dará pauta a que expliquen cuál es el estado de salud del niño, se hace una inspección de cómo ingresa el niño y en muchas ocasiones incluso la autoridad va videograbando la diligencia.
Una vez que se resguarda en un centro de asistencia social, llega el padre, por supuesto, alterado, pues obviamente natural, su hijo ha sido resguardado, y le explica al actuario que es un procedimiento de restitución internacional. Llega normalmente, hay una persona también, fuerza pública, que lo está custodiando al actuario para que no vaya a haber una situación complicada, porque hay muchas emociones ahí a flor de piel. Y en ese momento, eso sí es en una escuela, pero si es en una casa, con permiso, y tú entras, tocas, no te abren, rompimiento de chapas, entras al domicilio y ya sabes que el niño está dentro, entonces nada más vas y lo sacas. Se vuelve una diligencia sumamente agresiva. Usted me podría decir, bueno, es que esto afecta el interés superior del niño, sí, pero está contemplado para un resguardo temporal. El niño es trasladado a un centro de asistencia social y ahí se estabiliza emocionalmente, va a una psicóloga normalmente de Procuraduría de Protección o del tribunal. Al niño, dependiendo de la edad, se le va pues platicando con él, se le va orientando de qué se trata todo ello. El niño a veces llorando, a veces angustiado, a veces muy serio, a veces no sabe ni qué está pasando. Se lo llevan las camionetas, es resguardado en un centro de asistencia social. Ahí valoran cómo ingresa el niño y en su momento empieza la historia del niño en un centro asistencial. ¿Qué va a pasar en ese inter? El juez va a aprovechar para platicar con él. No en ese momento a flor de piel, pero sí unas horas después o al día siguiente. No van a trasladar al niño al juzgado. El juez, lo recomendable es que se traslade al lugar del centro asistencial para levantar conforme al protocolo de los que imparten justicia, las autoridades, y en su momento este protocolo que emitió la Suprema Corte respecto al actuar de la autoridad jurisdiccional, incluso Ministerio Público, de cómo entrevistar, cómo dirigirse, cómo platicar con un niño. Entonces, este protocolo de actuación, para aquellos que imparten justicia en temas de niñas, niños y adolescentes, hagan un trabajo acorde a una perspectiva de infancia y lo traten como niño. Tomando en cuenta que su edad, su madurez, en su momento autonomía progresiva, y sobre eso se determine cómo llevar a cabo una entrevista, pero ya prueba de capacidad, que es un psicólogo te dice si el niño está ubicado en modo, tiempo, lugar, y si el niño está en condiciones o no de una entrevista. ¿Qué es lo que va a investigar el juez o puede investigar? Él trae la solicitud, entonces él sabe qué es lo que está pasando, y en lo que va a buscar el juez es una excepción. Va a tener que estar muy atento y va a tener que preguntarle, oye, y va a preguntarle, ¿cómo vivías allá? ¿Cómo vivías en Estados Unidos? ¿Cómo vivías con tu papá? ¿Cómo vivías con tu mamá? Y tratar de investigar si hubo violencia, abuso sexual, si hubo consentimiento, no, y el que opina. Para tener elementos y estar listo para la audiencia constitucional, que será entonces una audiencia constitucional, y si él cree que es importante valorar porque ve al niño, dice, vamos a valorar. Y entonces lo trae listo para que al momento de la audiencia constitucional, él pueda, con su facultad discrecional, si alguna de las partes no lo pide, entrar al tema de la valoración psicológica. En resumen, le notifican a la señora que está en la escuela o en su casa cuando es resguardado el niño, ahí no se hace mediación, ahí simplemente se resguarda, que el día de que en 5 días se va a tener que presentar a una audiencia constitucional de restitución, que tendrá que contestar, se le dejan unas copias de la solicitud de restitución, que es como una demanda, pero en un formato de relaciones exteriores o un formato de autoridad central, y ellos entonces tendrán que contestar simplemente si existe un momento de oposición conforme al artículo 13, que es la excepción a la restitución. Algo bien importante es que entonces se tienen 5 días, dependerá de cada uno de los estados su legislación. Hay en ocasiones que a veces solamente le dan 3 días porque hay un juicio sumarísimo que se contempla en Querétaro de oralidad. Entonces dependerá cada juez qué tipo de proceso realice, pero no será un juicio ordinario. No tendremos esos 9 días que normalmente señala el Código de Procedimiento Civil, normalmente será el procedimiento más abreviado. Y en su momento entonces se tendrá que presentar la excepción o la oposición de manera justificada con toda la documentación que tengas a tu alcance para esa oposición. Después de ello, tú presentas tu contestación antes de la audiencia constitucional, minutos antes puede ser, sin ningún problema, y te presentas a la audiencia constitucional. La primera etapa, la juez abre la audiencia,
da cuenta de quiénes se encuentran presentes y los invita a una mediación. Hay que hacer la tarea en esa primera etapa. Llevar propuestas de mediación. Si no llevamos propuestas, pues es el momento de poder platicar ahí, entre padres, a través de Zoom, y si se encuentra el papá presente, pues ahí, y buscar el mecanismo alterno. Esa mediación la hace el juez, o la hace en su momento representación social, o la hace el representante del niño, o los abogados que estamos ahí involucrados. Relaciones exteriores no representa a ninguno de los padres, ni representa un interés para la mediación. Lo único que está es guiando que se cumpla con la convención. Es lo único que hace Relaciones Exteriores, guiar, encauzar el cumplimiento del tratado. Pero no es abogado de nadie. Algo importante entonces es que después de la mediación, se sugiere que pudiera ser el DIF. Si no se hace la mediación, no se lleva a cabo, entonces empieza la audiencia constitucional, donde entonces ya están las pruebas ofertadas, el juez las admite, todas las documentales que normalmente se acompañan en el documento de solicitud, algunas más que quisieran ofertar las pruebas, se tiene en cuenta la contestación con las excepciones y las pruebas que se están señalando, y en su momento el juez ahí en ese momento desecha, admite, prepara pruebas y se desahogan las que se tengan que hacer y señala plazos reducidos para el desahogo de las pruebas si es que se acredita un riesgo inminente o la necesidad de un desahogo. Normalmente va a desechar todas las pruebas, salvo que tú puedas acreditar que existe el temor fundado realmente de un riesgo inminente, grave, no fabricado. Tiene que ser tienes que aportar los medios de convicción, incluso del riesgo que tú tenías en aquel país. Ejemplo, en Italia sufriste violencia familiar, presenta tu carpeta de investigación, aunque sea en italiano, después la traduces. Pero presenta documentos que generen la duda razonable que existió violencia. No se trata de llegar a Querétaro y decir, pues aquí una valoración y pues la violencia actual. No, tendrá que ser una violencia antigua, una violencia que sufrió en Italia, que sufrió en Francia, que sufrió en Inglaterra, allá en el lugar donde se tenía. Ahora, la violencia es secuencial. Entonces, podríamos sí tener una prueba por el síndrome de violencia que tenía la persona, pero tendríamos que presentar esa valoración ahí para generar la duda razonable y que la juez pueda ampliar o el juez pueda abrir prueba. Si tú no generas como abogado litigante la duda razonable, no creo que el juez vaya a abrir pruebas. O sea, sí necesitamos generar la duda razonable de la preexistencia de la excepción. Ojalá sí me dé a entender. Pero es importante sí presentar pruebas documentales que generen que hubo una excepción desde el momento de la sustracción o la retención ilícita. Entonces hay que planear. Cuando está aquí el cliente, ya sabe que cometió una retención o un traslado ilícito y los contacta como abogados, señores, no hay tiempo que perder. Hay que planear la estrategia. Hay que planear qué pruebas tienes. Conseguir los documentos que están en Italia, que están en Francia. Hay que conseguirlos. Con los amigos, con la autoridad, con el consulado, con la embajada. Hay que conseguirlos. Porque nos van a emplazar y en 5 días no creo que los vayan a tener. Prueba de informes. Sí, pero si no generas la convicción en ese momento, ¿cómo generamos que realmente el juez te crea? Entonces necesitamos generar la convicción ahí, en la audiencia. Y después la ampliación de lo que quieran. Entonces, bien, eso es importante. 2, ya una vez que se estudian y se desahogan las pruebas, se hacen alegatos de clausura. Previo a ello, hay un alegato de apertura, empieza la etapa probatoria y al final cierra con un alegato de clausura. Y después de ello, el juez dicta la resolución, por la cual puede ser impugnable en apelación, por supuesto, y amparo directo. Previo a ello puede haber recursos por algunas violaciones procedimentales. Se nombra a un representante especial porque siempre hay intereses contrapuestos entre el interés superior del niño entre ambos padres. En este caso, conforme a la nueva ley de los derechos de la niña y adolescente, se llama representante en suplencia. Y este representante en suplencia no representa ni al papá ni a la mamá, representa al niño. Y este representante en suplencia se vuelve abogado del niño. Tiene el niño un aliado,
para restituir o para quedarse si hay un riesgo inminente. Eso es bien importante. O pena de responsabilidad de no ampliar las pruebas si existe un riesgo inminente. Secretaría de Relaciones Exteriores no es representante de las partes. Eso es importante. Y simplemente vigila que la convención se lleve a cabo. La localización y el resguardo de un niño en un centro asistencial es legal. Sin embargo, es temporal. Y la idea es que el niño pueda salir de una casa hogar para ser entregado a sus padres, ya sea o un abuelo o un tío, que no sustrajo, o incluso con el papá si llega de Inglaterra, o mamá, entregárselo a él mientras dure el procedimiento. ¿Puede haber convivencias de un niño que se encuentra institucionalizado con sus padres? Sí, también, por supuesto, es un derecho del niño a ver a sus padres. En su momento, la custodia efectiva, fíjense, la Corte lo definió desde el 2010. O sea, no es un concepto tan nuevo. O sea, 2010, en el cual te dice que la custodia efectiva es el trato de manera sucesiva de tener a tu hijo. O sea, lo que ejercemos todos los papás. Esa es la custodia efectiva. El domicilio habitual es donde ambos padres deciden dónde vivir. Entonces, no importa si tienen 6 meses o no. Lo que importa es dónde los papás decidieron vivir. ¿Dónde están las manifestaciones de voluntad para residir? Y si se cambiaron de un país a otro, esos actos inequívocos de voluntad, de cancelación de arrendamiento, de cancelación de servicios, en su momento de establecerse acá y tener un domicilio conyugal, ese es el domicilio ahora aquí en México y para efectos legales la residencia. Es que allá vivían 3 años y aquí solamente llevan 2 meses. Ese es el domicilio. Porque los dos decidieron mudarse acá. Es que el código de Querétaro dice 6 meses, no importa. Lo que importa es donde los dos decidieron vivir juntos con una mudanza y establecer su nuevo domicilio. ¿Qué pasa si la restitución no se hace de manera rápida? Tienen 1 año para solicitar la restitución. Si pasa más de ese año, entonces el juez tiene que entrar a ver si el niño ya está adaptado ahí es donde fue retenido o trasladado ilícitamente. Después de 1 año, entonces, podría ya no ser procedente la restitución y después de 1 año probablemente el niño ya se quede porque el niño ya está adaptado. Entonces, ¿por qué no lo hizo de manera urgente? A veces los abogados, malamente, queremos hacer un procedimiento de guarda, de custodia y restitución para mandar una carta rogatoria de restitución. Cuando si Brenda, mi esposa, se lleva a los niños a Estados Unidos, lo único que tengo que hacer es ir a Relaciones Exteriores donde sacan los pasaportes aquí en Querétaro, en Bernardo Quintana, voy a la dirección de familia y solicito mi formato, lo puedo bajar por internet, voy con un abogado, lo hago el formato, junto la documentación y hago mi solicitud de restitución. Ponle que de aquí a que me traducen todos los documentos me tarde 1 semana o 2, no tendría por qué tardarme más de 1 año. No necesito una autorización judicial de restitución para acudir ante Relaciones Exteriores Querétaro. Bastará llevar la documentación y llenar el formato, pero para poder activar la restitución, fíjese qué interesante. Estamos bajo la presencia de un procedimiento sui generis, un procedimiento diverso, extraño, diferente, en el cual te maneja un inicio administrativo ante Relaciones Exteriores que se va a convertir en un juicio con la intervención de una autoridad jurisdiccional. Es decir, empieza administrativo y termina judicial. Porque lo que están diciendo es, hazlo rápido. Acude a tu autoridad central, toca la puerta e inicia rápido tu restitución. No necesitas un abogado para solicitar una medida urgente, medida cautelar, una guarda, una custodia, formula una demanda, después haces una carta rogatoria. No. El tratado internacional te está diciendo, hazlo rápido, sin tantos formalismos, sin tantos gastos. Solo la traducción en caso de que fuera un idioma distinto. Entonces, si fuera el español, se va a Colombia, se va a Uruguay, se va a Venezuela, pues ¿cuánto tardas en juntar los documentos? ¿1 semana? ¿Y llenar el formato 1 día?
tendrás que estar haciéndolo en menos de 10 días, sin necesidad de un juez. Simplemente acudes a Secretaría de Relaciones Exteriores. Eso es importante, porque luego nos queremos llenar de tantas formalidades que perdemos el tiempo y nuestro cliente pierde el año. Bien, después de ello, esto es lo importante. Nos vamos a excepcionar sí o no conforme a algunas reglas. El artículo 13 del tema de excepción nos señala. Número 1, no procede la restitución en su momento si tú diste el consentimiento. Entonces, si hay un consentimiento y tú le dices, oye, sí te los puedes llevar los niños a Phoenix, Arizona, pues adiós. Tú consentiste. Entonces, también es importante señalar que si la persona que solicita la restitución no tiene el derecho de la guardia y de la custodia, es una forma de excepcionarte. 2, que existe un grave riesgo, es decir, que los niños no pueden regresar a su lugar de origen porque existe un riesgo inminente de abuso físico, abuso sexual o un tema incluso de salud. Y siguiente, las pruebas que vamos a aportar deben de estar vinculadas con la excepción, ¿eh? O sea, no debo de presentar pruebas de chisme. Deben ser pruebas directamente con el artículo 13 y vean lo que dice aquí esta tesis. Debe estar plenamente acreditada la excepción, plenamente. No basta, esta tesis me gusta mucho para el litigio, para nosotros que somos litigantes, la maestra Sarita y todos los que estamos aquí como litigantes, no basta un simple riesgo hipotético, indeterminado, yo creo, es que seguramente, y es que el señor es mala persona, entonces en algún momento, no. ¿Hay indicios o no hay indicios? ¿Es un buen padre o no? Sí, sí es buen padre, pero es que a mí me lastimaba, ok, ese es otro tema. ¿Al niño lo colocas en una situación intolerable, sí o no? Entonces, ¿qué pruebas tienes para acreditar la violencia, el abuso sexual y en su momento el tema del consentimiento o la oposición? O sea, debe ser algo real, no hipotético. Maestro, Sí. solicita el uso de la voz el licenciado José Adán Silva Robles. Claro. Adelante, Adán. Buenas noches, maestro. Me queda una duda respecto de el progenitor que autoriza la salida del niño, ya que al inicio veíamos que puede existir el consentimiento del progenitor para que el niño salga del país, sí, pero el niño es retenido por un tiempo mayor a aquel que se comprendió en esa autorización. Entonces, si ya existe una autorización y la simple existencia de esta impide que se dé la restitución, ¿no implicaría una contravención a una de las principales indicaciones que se dieron al inicio, o yo me estoy confundiendo? Bien, no, solamente lo vamos a precisar que ese consentimiento está supeditado a una temporalidad. Sí, 1 de mayo, 15 de mayo. Después del 15 de mayo ya se vuelve a retención, el 16 ya no estaba autorizado. Por eso es importante que las salidas se manifiesten por escrito, pongamos temporalidad, tengamos los boletos de ida y de regreso, tengamos el hospedaje, la duración del viaje y si di consentimiento, porque es bien importante tu pregunta, porque los pasaportes tienen vigencia 3, 5 años y entonces los pasaportes los conservan uno de los papás y cuando tú tienes el pasaporte te los puedes llevar las veces que quieras. Las veces que quieras. O sea, yo, ahorita con que tengas tu visa vigente, tu pasaporte vigente, te llevas los niños a cualquier lado. Las veces que quieras. Sin que el papá firme ya porque ya firmó el pasaporte. Pero entonces, cuando van a ir a algún viaje, es importante que si hay un consentimiento, se ponga la temporalidad para que tengamos la vigencia de ese viaje. Y después de eso, empieza la retención. Eso es importante. Qué bueno que hace esa connotación. Okay. Entonces entiendo que para efectos de evitar la imposibilidad en la restitución, nosotros tendríamos que decir, sí, le di permiso de que sacaran los niños, no sé, del 1 al 15 de junio. Sí. Pero resulta que hoy es 10 y algo. Sí. Y ya se pasó del tiempo. Totalmente, tenemos ya 2 días que no se subió al avión y a partir del día 16 lleva 2 días de retención, entonces ya puedes ir a Relaciones Exteriores
a solicitar tu procedimiento de restitución porque ya te encuentras en el supuesto de ese tema. Es más, inclusive tú tienes los boletos digitales. Tan es así que ella te los envió digital para que supieras que, incluso porque tú dijiste, ok, sí te firmo el pasaporte y con mucho gusto voy a Relaciones Exteriores. De hecho, el pasaporte se puede otorgar de manera presencial o a distancia o a través de notario. Y a distancia a través de un OP7, que en su momento es un permiso que se da a través de delegaciones. Pero bueno, es otro tema. En ese sentido, si tú das el consentimiento, tú le dices, ok, nada más, obviamente porque hay una disputa, ya hay una separación, ya hay algo que le requiere documentación. Y entonces le dices, ok, si te firmo el pasaporte, yo sé que no tienes familia en Estados Unidos, tiene una amiga, casualmente la mejor amiga, y bueno, pues va a ir a visitar a la amiga, no va a pagar hospedaje, dices, pues sí, está bien, tu familia está aquí en Querétaro, no pasa mucho. No pasa mucho, pues sí pasó. Pero resulta entonces que iban a ir a Disneylandia, en Orlando, o en California, en Anaheim, y dices, bueno, es una oportunidad de que mis hijos puedan pues, conocer esa atracción, y obviamente están en la edad. Pues firmas el pasaporte, pero le pides algo a cambio. Oye, pues nada más, por favor, yo sé que vas a llegar con tu amiga, pues mándame nada más los boletos de avión para ver cuándo vas a regresar. Entonces te los manda y a digital los tienes a nombre de cada uno de los niños y de ella, y sabes que ella iba a regresar el 15 de junio. Ese será tu documento para anexarlo ante el juez y acreditar que hay una fecha vencida y en consecuencia lleva 2 días de retención ilícita. Es correcto tu planteamiento. Sí, totalmente importante tu aclaración. ¿El niño se puede oponer a la restitución? Algo peligroso que maneja el artículo 13 de la Convención. Sí, sí, pero naturalmente la edad. O sea, mientras más grande, más importante será su opinión, tomando en cuenta su madurez y cuál es el argumento que él señala para quedarse. Recuerden ustedes que hay un protocolo y ese protocolo, pues en su momento es importante respetarlo para cuidar los derechos humanos del niño en la intervención. Hay una prueba de capacidad. Y también mencionar que el niño tiene que participar para que el juez también se allegue de información a efecto de expandir la prueba o no. ¿Qué prueba? Valoraciones psicológicas, pruebas de informes, trabajo social que se requiera. También señala que el artículo 13 te da la oportunidad de examinar las circunstancias del aspecto biopsicosocial del niño en su momento y en este sentido, respecto al niño, también todo lo que tiene que ver con este desarrollo biopsicosocial que tanto se ha hablado, es decir, su integridad general. Entonces, bajo ese lineamiento, nos vamos a que la restitución internacional, lo que se pretende es que también se pueda analizar la situación migratoria. Porque también hay que ver si el papá que está allá es, y tú que en su momento estás o no reteniendo cuál es tu estatus migratorio. Puedes venir o no, porque a lo mejor estás en una situación irregular en el país. Entonces eso también se tiene que considerar para el tema de restitución. También la convención señala la posibilidad de intercambiar información entre autoridades centrales, también entre jueces, y acuérdense que hay un juez de infancia y derivado de la convención obliga también de que haya jueces de infancia homólogos y que a través de comunicaciones muy ágiles, correos electrónicos, ahora con estas plataformas se pueda documentar y se puede intercambiar información para obtener información en el extranjero, en Chile, en Alemania, en Italia, y obviamente simplemente comunicarse. Hay directorios para los temas de jueces de enlace de infancia y en su momento normalmente son los jueces y magistrados más experimentados de cada uno de los estados, de Querétaro, de Jalisco, de Chihuahua. Y bueno, para finalizar, hay un informe de Elisa Pérez Vera respecto a las buenas prácticas del tema de restitución y también menciona el artículo 12 que cuando los niños han sido trasladados a otro país, no se suspende en su momento la restitución y se regresa la solicitud, sino obviamente se vuelve a enviar al lugar al país donde supuestamente el niño ha sido trasladado, en su momento Guatemala, y en su momento ahí se puede continuar con el procedimiento de restitución, siempre y cuando tengamos información fehaciente de que así fue. Hay unas guías de buenas prácticas, hay que consultarlas, estas están en La Haya, con mucho gusto le puedo compartir a nuestra amiga Maribel Bricio estos cuadernitos que son 6, que nos hablan acerca de los diferentes conceptos de la convención, para que los puedan leer, los puedan consultar, puedan entrar más a detalle sobre la debida interpretación de la convención.
Y algo muy importante es la cultura que debemos de tener los abogados y los operadores, porque somos un equipo de protección de interés superior de los niños y de la familia. Mientras más tengamos la cultura de estos temas, mejores prácticas, estaremos dilatando menos estos procedimientos y sabremos dónde estamos parados para un ejercicio adecuado de nuestra profesión y colaborar como colegas. La idea es hacer precisamente una colegiación de buenas prácticas y fomentar la mediación a través de un conocimiento pleno de esta figura. Obviamente hay responsabilidad penal cuando se vulnera la guarda y custodia judicial. El papá que vulnera esa guardia y custodia o convivencias, sí genera una responsabilidad de retención o traslado ilícito, y en Querétaro lo contempla de 3 a 8 años, en caso de que no sea familiar, y si es familiar de 2 a 6 años, y aquí se puede ejecutar 2 procedimientos, uno ante fiscalía por responsabilidad penal y 2 en el procedimiento familiar. Pues yo quedo a sus órdenes, ha sido un verdadero privilegio poder estar con ustedes, obviamente con Maribel y con cada uno de ustedes a través de la ANAC. Y bueno, pues yo agradezco a todos mis colegas y compañeros abogados que el día de hoy se conectaron en esta charla de jueves, esperando algún día tener la oportunidad de compartir algún otro tema, si así fuera su interés. Aquí están algunos de mis contactos para seguir con esta colaboración de colegas, y muchas gracias por darme la oportunidad de estar el día de hoy participando con ustedes. Estoy abierto a cualquier pregunta o reflexión. Pues muchísimas gracias, maestro Manuel. Si alguien tiene alguna pregunta y gusta levantar la mano. Maestro Francisco Mellado, excelente, felicitaciones. Si había una pregunta, no, maestro, bueno, dicen que qué es el desarrollo holístico. Adriana Calderón dio una buena respuesta, pero a ver, maestro, nos comenta precisamente de los cuadernillos de la Haya. Si bien es cierto, pueden estar disponibles en la página, sin embargo, si ustedes gustan poner en el chat de la aplicación su correo electrónico, y cuando el maestro Manuel Hernández me los comparta, con mucho gusto se los hacemos llegar a sus correos electrónicos. ¿Cómo ve esa metodología, maestro? Por supuesto, de hecho, con muchísimo gusto, ahorita le mando por WhatsApp los cuadernitos, los tengo aquí en mi computadora. Inmediatamente, es más, voy a tratar de enviarlos ahorita. Los organigramas que nos presentó son oro molido. De hecho, también el licenciado José Adán preguntaba que si nos podía compartir el diagrama. Bueno, ya hicimos una captura de pantalla, ¿verdad? Pero sí son oro molido. Pero hubo mucho más información. De cualquier manera, tenemos ya la autorización del maestro Manuel Hernández para esta conferencia poderla subir a la página de Facebook, y para el día de mañana, a partir del día de mañana ya estará disponible, y ahí la pueden consultar las veces que ustedes consideren necesario. Bien, estoy subiendo ahorita en el chat ya un cuadernito de restitución. Ok, nos están poniendo sus correos electrónicos, maestro, en el chat, y muy bien. Yo voy a estar subiendo mientras estamos platicando. Sí. Y bueno. Ya que la tecnología nos lo permite, pues de una vez. Que se vea que algo aprendimos de la virtualidad de las clases, ¿verdad? Ahora sí que los chavos nos obligaron a entrarle a este tema. Sí. Vale, ya los estoy subiendo. Ya de una vez, para que ya no tengamos ahí el tema. Maestro, voy a tener que dejar compartir pantalla para hacer el cambio. Está perfecto. Sin embargo, vamos a poner todos sus datos en el chat de la asociación. Y le damos el uso de la voz a la licenciada Adriana Calderón, quien dará lectura al reconocimiento para nuestro ponente. Adelante, licenciada Adriana. ¿Ya se está visualizando, por favor? ¿No? Muchas gracias. ¿Ya? Hola, amiga. Hola, mucho gusto. Es un honor para mí darte tu reconocimiento. La Asociación Nacional. ¿Vas a poner en pantalla?
Claro que sí. Ok, Aquí lo tengo. Listo. perfecto. La Asociación Nacional de Abogados por Querétaro, AC, otorga el presente reconocimiento al maestro en Derecho Manuel Hernández Rodríguez por su valiosa colaboración en el conversatorio Restitución de Menores. Y lo otorga la licenciada Sidnia Xochitl Armenta en funciones de presidenta y la licenciada Juana Maribel Bricio García, secretaria general, el día 17 de junio en Santiago de Querétaro del 2021. Muchas gracias, Manuel, estuvo excelente, nos encantó. Gracias. Muchas gracias, amiga Manuel, por este reconocimiento a todos ustedes. Y bueno, yo encantado de estar aquí siempre. Muchas gracias. Maestro, pues en un futuro tiempo se lo haremos llegar de manera personal como es debido. Y si alguien ya no tiene alguna otra pregunta, agradecemos de todo corazón y con toda la profesionalización que siempre nos dirige el maestro Manuel Hernández Rodríguez. Los primeros años de vida del niño son cruciales para su desarrollo y bienestar emocional, ya que en este periodo son capaces de identificar, experimentar y expresar sus propias emociones. Nos dice Graham Greene, siempre hay un momento en la infancia en el que se abre una puerta y deja entrar al futuro. Nosotros abogados y todos los que tenemos relación en el ejercicio del derecho, seamos parte activa en el proceso de abrir esas puertas al futuro. Muchas gracias, agradecemos a todos su presencia y invitamos a todos para que nos acompañen en el siguiente conversatorio el próximo jueves, que siempre tenemos temas bastante interesantes. Maestro, no nos queda más que Gracias, agradecerle. Manuel. Gracias, maestro Manuel. Y un abrazo. Muchas gracias, mi querida doctora. Gracias. Tanta generosidad, maestro. Muchas gracias, de verdad. Querétaro, tiene usted siempre las puertas abiertas y le agradecemos de todo corazón este interesante conversatorio. Muchas gracias. La información ya está en el chat, esperando sea de su utilidad los 6 cuadernitos que comenté. Para que puedan Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Gracias, maestro Manuel, que tenga muy buena noche. De verdad, muchísimas gracias por su disposición. Estamos a la orden. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Adiós, muchas gracias, Rubén. Gracias, buenas noches. Adiós, José. Muchas gracias, licenciado. Que tenga buena noche. Adiós, quiero saludarte. Buenas noches. Gracias igualmente. Buenas noches. Muchas gracias. Entonces, los